El portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero, presentó en el Centro Cívico la Marcha de la Dignidad que llegará a Madrid el 22 de marzo. Cañamero expuso los motivos de esta marcha, entre los que citó el paro, la pobreza extrema, la precariedad laboral, los recortes sociales, la represión y la corrupción. El portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero, presentaba en la tarde de ayer en el Centro Cívico la Marcha de la Dignidad que llegará a Madrid el 22 de marzo. Cañamero expuso los motivos de esas marchas, entre los que citó el paro, la pobreza extrema, la precariedad laboral, los recortes sociales, la represión y la corrupción. El Foro Social, que organizó la presentación, apoya la iniciativa entendiendo que los grandes empresarios, los banqueros y los políticos que nos gobiernan se han confabulado para exprimir a los ciudadanos de a pie, de modo que mientras ellos siguen acumulando millones de euros, con frecuencia a través de la corrupción, a los ciudadanos les quitan el trabajo y les obligan a sufrir numerosos recortes. Foro Social cree que en el puerto también se dan situaciones que invitan a la movilización, como la privatización del agua y los aparcamientos en calles y plazas, o la realización de enormes gastos para la construcción de los parkings en Plaza de Toros y Pozos Dulces. Yo creo que durante estos últimos 7 años el gobierno nos ha ido derrotando sector por sector. El gobierno con sus políticas le ha creado una mentalidad de derrota al pueblo, a ese 80% que dice el Partido Popular que es la mayoría silenciosa. Nos ha ido derrotando. Es verdad que ha habido muchas luchas de un sector minoritario, de un 20%, no llegar al 20%. Nadie puede negar la lucha del sector sanitario, ni nadie puede negar la lucha del sector de la educación, de la plataforma contra los desahucios, de los jornaleros ocupando fincas, de los abuelos y de nuestros mayores en la puerta de los bancos cuando le han quitado su dinero. Hemos visto también a los estudiantes, hemos visto algunas empresas cuando le han aplicado algún tipo de ERES o de despido o de reestructuración de la plantilla, cómo se han movilizado. Pero el gobierno ha ido con la pisonadora pisando a todo el mundo. No le ha importado. El Consejo de Ministros y en sus manos el Boletín Oficial del Estado, reuniéndose todos los viernes, ha ido evidentemente haciendo leyes y normas contra del pueblo. Las últimas más recientes son la propia ley de seguridad ciudadana, que más que seguridad ciudadana es inseguridad ciudadana, o la propia ley del aborto, que retrotrae nuestras normas y nuestro avance democrático 40 años atrás. El gobierno nos ha ido derrotando. Y es necesario que el pueblo entienda que no hay otra posibilidad de cambiar las cosas si no es con la unidad y con la participación y con la lucha. Si no entiende eso el pueblo, nos estamos equivocando. Si el pueblo no entiende eso, también estamos siendo cómplices, conscientes e inconscientes de lo que está ocurriendo. Porque cuando los gobiernos, me da lo mismo que gobierno, se convierte en un gobierno maltratador del pueblo, es el pueblo el que tiene que salir a la calle con todos los corajes y con todas las fuerzas del mundo. Y este gobierno se ha convertido en un maltratador. Y a los maltratadores hay que echarlo, hay que quitarlo del medio. Los gobiernos hablan en nombre del pueblo, es verdad que tienen el voto, pero el voto no le da derecho a abusar, no le da derecho a reprimir al pueblo, ni le da derecho a castigar al pueblo. El voto no es eso. Ningún ciudadano, ciudadana, con su voto ha autorizado y ha dicho que haya 6 millones de parados. Nadie con su voto le ha dicho al gobierno para que le dé a los bancos 200.000 millones de euros. Ni con su voto ha dicho que haya reforma laboral, ni que quiten el cheque bebé, ni que ponga la jubilación a los 67 años, ni que recorten las pensiones, ni que le quiten a los funcionarios sus pagas o reduzcan el 10%. Nadie con su voto ha autorizado a ningún gobierno a que haga eso. Y como nadie lo ha autorizado, no es un cheque en blanco. Y cuando los gobiernos hacen lo contrario de lo que el pueblo quiere, se sitúa en la ilegalidad. Ellos en la ilegalidad ética y moral ante los ojos de la vida. Y es el pueblo el que tiene que reaccionar. Y tenemos que reaccionar con toda la fuerza del mundo. Y con todos los corajes del mundo. Y con toda la rebeldía del mundo.
porque estamos en nuestro derecho y porque tenemos obligación y porque si no lo hacemos nosotros estaremos dejando un camino totalmente cegado para nuestros hijos y para nuestros nietos y para todas las generaciones venideras. La democracia no es simple y llanamente una palabra hueca y vacía. La democracia, cuando no tiene pan, ni trabajo, ni vivienda, se convierte en un sarcasmo, en una mentira, en un circo, en un teatro. Y cuando la economía no está al servicio del pueblo, se convierte en algo abstracto, porque la economía no es de ellos. Ellos no han dado un palo en el agua en su puñetera vida. La economía es del albañil, que se sube el andamio a las 5 de la mañana y se juega la vida en lo alto del andamio. La economía es del carpintero, del autónomo, del pequeño campesino. La autonomía es del maestro, del médico, de los trabajadores, de los pensionistas. De eso son la economía, del pueblo. Y tiene que estar en manos del pueblo la economía. Por eso es necesaria la reacción. Y por eso nosotros, desde este humilde sindicato, Sindicato Andaluz de Trabajadores, conjuntamente con otras muchas organizaciones como las que habéis convocado aquí este acto, nos hemos puesto de acuerdo, de abajo arriba, más de 300 organizaciones, la primera vez en la historia de esta democracia, donde nos hemos puesto de acuerdo todos para golpear todos juntos. Porque el que está golpeando en el clavo, que nos está hiriendo el corazón y el alma, es el gobierno. Y por lo tanto hace falta que nosotros golpeemos con el martillo nuestro, con el martillo de nuestra palabra, con el martillo de nuestra unidad, con el martillo de nuestro corazón y de nuestro alma, poniéndolo en las carreteras, en las plazas, porque tendremos que convertir las plazas y las carreteras, las calles, en los parlamentos del pueblo, porque ese otros parlamentos no le valen a los trabajadores, no le valen a la ciudadanía, porque desde allí se abusa, desde ahí se roba, desde ahí se permite que saquen a nuestra economía, desde ahí se permite que haya paraísos fiscales, desde ahí se permite que en Hacienda nos recauden 40.000 millones de euros que se evaden todos los años, desde ahí se están haciendo todas esas cosas, y por eso el pueblo tiene que construir su propio parlamento, ahora desde la calle, y en el futuro también en esas instituciones que tienen que estar el pueblo, porque si no estarán siempre los mismos, y esos mismos ya sabemos dónde van, dónde nos llevan. No tienen rostro humano, no le importa la economía de los pueblos, no le importa el llanto de la gente. Hablan de números, de estadísticas, pero no hablan de paro, no hablan de cobras en los INEM, no hablan en los servicios sociales de los ayuntamientos, la gente pidiendo que les den artículos de primera necesidad. No hablan de eso. Y no hablan de que la gente no puede pagar la bombona, que estaba en 12 euros, se ha puesto en 17,80. Y no hablan de la luz, que subió el 75%, que se paga 200 euros de luz ya. No hablan de eso, porque no le importa eso, le importan nada más que los datos y las estadísticas. Y cuando nos dice el gobierno del Partido Popular que ya se están viendo los brotes verdes, yo no los veo, te la van comiendo las cabras porque yo no los veo, ni la ha visto absolutamente nadie. Por eso es necesaria la reacción. Y por eso estamos realizando esta gran movilización social. ¿Se imagináis en Andalucía que tenemos 1.500.000 parados y paradas en el SAE, Servicio Andaluz de Empleo? 1.500.000, el 37%. El 67% de paro juvenil, aquí en nuestra tierra. 86.000 familias han desahuciado de sus casas. Y cuando a una familia la echan de su casa, es porque antes la echaron del trabajo. Porque si tuviera trabajo pagaría la hipoteca y no tuvieran que echarla de su casa. 2 millones de pobres aquí, en esta tierra, con 8.200.000 habitantes. Andalucía, cuando tenemos el 40%, el 30% de las mejores tierras de Europa, donde se pueden cultivar absolutamente de todo, pero no tenemos ninguna industria, no tenemos absolutamente nada. Se han conformado durante mucho tiempo con el folclore, se han conformado con Andalucía solamente hay una, Andalucía imparable, Andalucía la segunda modernización, las cuñas publicitarias. Pero no se han preocupado de estructurar económicamente esta tierra y vivimos mal. Y en los años 60 emigramos 2 millones fuera, en esos trenes terribles de la emigración, camino de Peñaperro arriba, que alguna gente se fueron de noche porque tenían trampa en las tiendas y porque dejaron familias atrás y iban con el llanto, porque dejaron atrás sus pueblos, su cultura, su gente y se fueron buscando un trozo de pan fuera de una de las tierras más ricas de Europa. Y yo creo que Andalucía tiene la obligación ética y moral de levantarse y decirle a nuestros gobiernos que no lo aceptamos, que los gobiernos tienen que gobernar para el pueblo, para la mayoría del pueblo, y si no tienen dinero, que no se lo quiten al pueblo, porque yo no he visto, ni nadie ha visto, que el dinero que había en el 2007 lo hayan tirado a un pozo.
lo hayan quemado o lo hayan... Igual se lo han llevado a otros lugares, está claro. La han cambiado de domicilio, pero nadie la ha visto que ni la han quemado ni la han tirado. Por lo tanto, el dinero existe. Lo que ocurre es que lo han amontonado en un lugar determinado. Es como cuando si lloviera y hubiera un propietario de tierra muy listo y pusiera un embudo muy grande y toda el agua la recogiera y la metiera en su pantaneta. Pues han hecho eso con el dinero. Han recogido el dinero del pueblo y se lo han llevado al Banco Europeo o se lo han llevado donde ellos le han dado la gana. Momentos de la intervención de Diego Cañamero, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, en el Centro Cívico, presentando esa marcha por la dignidad que llegará a Madrid el 22 de marzo.